En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, los saludo en el nombre de Jesucristo, amado hermano y hermana. Estamos estudiando el capítulo 5 del libro de Romanos desde el verso 12 en adelante. El día de ayer hablamos de las dos cabezas federales, porque en el versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí se usa la expresión figura, pero en el original griego se dice que Adán es un tipo de Jesucristo, porque Jesucristo viene como el representante, la cabeza federal de una nueva creación. Recuerda, amado hermano, que cuando usted ha leído las epístolas de Pablo, ha leído con frecuencia de que nosotros somos una nueva creación, que el que esté en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, la palabra o la expresión, las cosas viejas, son las cosas de la antigua creación, porque de Adán proviene toda la raza humana. Es la antigua creación que ya nosotros nacimos bajo condenación, bajo juicio, con una naturaleza pecaminosa, y a la raza humana se le imputó, se le acreditó el pecado de Adán. Entonces, Pablo continúa desarrollando su argumento de las dos cabezas federales. Adán que pecó, Adán que desobedeció, Adán que fue responsable de que el pecado se transfiriera a toda su descendencia, y responsable también del juicio y de la condenación. Pero también Pablo en esta epístola y en el capítulo 5 contrasta lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo, que se le llama el postrer Adán. Es una manera de decir la segunda cabeza federal. Se le llama también el último Adán, porque ya después de la obra perfecta de Cristo y cuando ya todos estemos glorificados, ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Todo será perfecto conforme a la voluntad de Dios. Por eso se le llama no solamente postrer Adán a Cristo, sino el último Adán. Porque Cristo ha venido a destruir el pecado y ha venido también a destruir las obras del diablo, y Cristo con su muerte sustitutoria en la cruz venció a Satanás, destruyó, anuló el poderío del diablo y de todo la hueste de demonios y potestades que lo siguen y lo obedecen. Bien, entonces continuamos con la narrativa, la enseñanza de Pablo. Pablo dice que la evidencia más clara de que el pecado de Adán fue imputado a la raza humana es el hecho de que no había ley desde Adán hasta Moisés. La ley fue dada mucho después de que pecó Adán. Sin embargo, aunque no había una ley bien específica,
debemos de reconocer que Dios implantó una ley moral en el corazón del hombre y que el hombre tiene una conciencia y que esa conciencia es como un árbitro, como un juez que determina si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Cuando un hombre hace lo bueno, siente una aprobación dentro de sí. Es su conciencia que le aprueba, que le está diciendo que ha hecho una cosa buena, una cosa noble y digna. Pero cuando el hombre peca y cuando el hombre hace una clase de injusticia, entonces la conciencia como un árbitro o como un juez acusa, desaprueba, sentimos remordimiento, sentimos que estamos con una mala conciencia. No obstante, reinó la muerte hasta el tiempo en que se dio la ley en el monte de Sinaí, evidencia clara, palpable, de que el hombre nace bajo juicio, bajo condenación y bajo pecado, como declaró David cuando dice: en pecado me concibió mi madre. Y entonces esto es una evidencia en todo ser humano. Luego entonces Pablo en el versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión de Adán, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Aquí se declara, se habla de la magnitud, de la ruina que causó Adán como cabeza federal. Cuando él pecó, entonces trajo condenación, muerte a toda la raza humana. Pero cuando Jesucristo fue enviado por el Padre y nacido de mujer, el Señor vino y él vino como el representante de la gracia, como el que da la gracia. Porque Juan en el capítulo 1 de su libro dice que la ley vino por Moisés, fue dada por Moisés, en el sentido de que él la recibió. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y de Cristo recibimos gracia sobre gracia, porque eso es la salvación. La salvación es recibir todo de gracia, gracia de principio hasta el fin. Entonces Cristo nos trajo el don de la vida eterna, el don de la gracia, y todo esto vino por Jesucristo, en contraste con lo que Adán hizo. De Adán recibimos la ruina, el pecado, la corrupción, el juicio, la maldición y la condenación. Pero cuando el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, la cabeza federal de la nueva creación, cuando Él vino, nos sacó de Adán y nos colocó en Él. Y de Cristo recibimos todos los dones por gracia, su salvación, su justificación, su redención, su sabiduría, su santidad y todo lo que implica Cristo, Él nos lo ha dado a nosotros. Entonces hay un gran contraste. Eso es lo que Pablo trata de hacer, que veamos el contraste, que veamos lo malo que hizo Adán y lo bueno y maravilloso que recibimos de Cristo y que es un don de pura gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación de toda la raza humana. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí a Jesucristo se le llama don.
Él vino al mundo, a un mundo bajo condenación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a pagar un precio por nuestra liberación o redención. Así que el don de Cristo vino a causa de muchos pecados que se habían cometido, porque en Adán recibimos juicio por un solo pecado y condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pablo habla en esta epístola, en los capítulos anteriores, que Dios perdona y justifica al impío en base de que Cristo llevó los pecados de los impíos y que Cristo fue castigado en el lugar que nos correspondía a nosotros, que la muerte de Jesucristo fue vicaria, o sea, sustitutiva o sustitutoria, que Él no murió por sí mismo, porque Él nunca cometió pecado. Él murió por los pecadores, haciéndose responsable legalmente de la culpabilidad de nosotros, los que íbamos a creer en Él. Es lo que está aquí recalcando el apóstol Pablo, que un solo pecado de Adán arruinó a toda la raza humana y que la condenación de toda la raza humana provino de la rebelión de un hombre, de la desobediencia de Adán, y provino de un solo pecado cometido por Adán. Y que Cristo fue enviado a este mundo cuando el mundo había desarrollado a plenitud toda su maldad, toda su iniquidad. El mundo entero está lleno de pecado, y aún aquellos de nosotros que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, igualmente hemos pecado. Pero Cristo fue enviado a causa de esa maldad que había en el mundo para perdonarnos, para justificarnos. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte ha reinado. La Biblia, la experiencia humana, las personas, los filósofos, los que analizan cómo vive la raza humana de generación en generación, dan testimonio de la maldad. Los parlamentos que legislan las leyes dan testimonio de la rebeldía, de la corrupción de la raza humana. Los policías, los ejércitos, todas aquellas agencias dedicadas de guardar el orden en la sociedad humana dan testimonio de la multiplicación de la maldad, del pecado, de la corrupción. Entonces, el pecado ha reinado y ha reinado a causa de Adán, porque Pablo declara que por Adán entró el pecado y por el pecado entró la muerte. ¿Recuerdan ustedes que Dios confrontó a Adán al principio y le dijo que la tierra iba a ser maldecida, maldita será la tierra por tu causa? Dios responsabiliza a Adán de la maldición. Maldita será la tierra por tu causa, por tu rebelión, por tu desobediencia. Y tú, dice, vas a tener una vida difícil en una tierra maldecida, como en efecto así es.
y hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Entonces, esa es la muerte. Aunque la Biblia, amados hermanos, declara que hay por lo menos 3 clases de muertes, 3 ámbitos en los cuales la muerte reina y gobierna. La muerte espiritual, cuando el hombre pecó, entonces quedó separado de su creador. Por eso Dios lo echó del paraíso. Eso implica separación, expulsión. Ya el hombre no tiene comunión con su creador. Entonces eso es lo que se llama la muerte espiritual. Recuerdan que Cristo dijo en una ocasión: dejad que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Pues Cristo está señalando precisamente esa condición de muerte espiritual de la raza humana. Hay la muerte física. A su debido tiempo, Adán y Eva, que habían pecado en el huerto del Edén, murieron también físicamente. Y eso sucede a todo ser humano, porque todos hemos pecado y por lo tanto todos morimos, porque la sentencia es esta: la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado, el castigo por el pecado es la muerte. La muerte es una maldición. La muerte no es una bendición, sino que es una maldición. Entonces, muerte espiritual, porque el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Muerte física, porque todo ser humano muere, tarde o temprano. Algunos mueren, algunos poquitos privilegiados mueren a los 100 años y hay otros que mueren a los 120 o 115 años, aunque el promedio de vida en nuestros países es de 70 a 80 años y en otros países la gente no llega ni siquiera a los 60 años. El asunto es que todos vamos a morir, porque está establecido por Dios que el hombre muera una tan sola vez y después de esto el juicio. Y también hay otra muerte, la muerte eterna. La muerte eterna que va a consistir en que todos los muertos que no creyeron en Cristo van a resucitar y comparecer en el trono blanco y serán juzgados por sus pecados, por todas las cosas que están escritas en los libros, en los expedientes de Dios, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego que arde con azufre, y allí estarán todos los que no creyeron en Cristo por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre jamás. Entonces existen estas 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. Entonces, por un solo pecado entró toda esa calamidad, esa maldición, esa corrupción. Todos los males que hay actualmente en el mundo provienen porque nuestra cabeza federal, nuestro representante que era Adán, falló, pecó. Esto nos indica a nosotros cuán terrible es el pecado, horrible es el pecado y cuán grandes son las consecuencias del pecado. Pero Cristo vino a resolver ese problema. Cristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Cristo pagó con su vida el precio de nuestra liberación, de nuestra redención. Porque si la paga del pecado es muerte, ese fue el precio que tuvo que pagar Jesucristo, muriendo por nosotros en una cruz. Así que Pablo está haciendo estos contrastes, está hablando de las consecuencias de la cabeza federal primera, que es Adán, y de lo que Jesucristo hizo como representante de una nueva raza espiritual, porque todos hemos nacido en Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo.
Verso 17, 18 hasta el 21 lo vamos a analizar despacio a medida que vayamos desarrollando esta enseñanza. Los espero mañana, donde podemos ver en el verso 17 que cómo es que reina la muerte. La muerte reina a causa del pecado. No hay un ser humano que pueda liberarse de la muerte, salvo aquellos que estemos vivos cuando Jesucristo venga, cuando la muerte será absorbida por la vida y cuando nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras no suceda esta segunda venida de Cristo, esta venida del Señor por su pueblo, por su iglesia, se cumple inexorablemente que la paga del pecado es la muerte y que todos moriremos. Y que después de esto, a aquellos que no recibieron a Cristo van a ser juzgados, porque la justicia tiene que vindicarse y prevalecer. Mientras tanto, siga usted leyendo el capítulo 5, analizándolo, ¿verdad? Es lo que yo hago en el transcurso de los días que pasan, estudiando, escudriñando las Escrituras, porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Ore para que Dios nos conceda la fortaleza, la perseverancia para terminar este libro maravilloso, el libro de Romanos. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.